1.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. En este mes cumplimos un año de transmitir todos los días, ¿no? Desde que empezó la pandemia. Y bueno, pues el trueque de hoy, en los últimos años, no solo en Wall Street ha despertado interés para hacer negocios. En México también, y estamos hablando del cannabis. Para mostrarles un poquito, por ejemplo, en México se ha buscado registrar marcas de revistas, clínicas, medicamentos, tiendas, asociaciones y hasta helados. Según Forbes, ante el INPI, existen al menos 234 trámites para registrar marcas relacionadas. Pero también en esta semana en la Cámara de Diputados han tenido discusiones hablando de cannabis, que estamos esperando que nuestros queridos invitados nos platiquen un poco qué está pasando, qué hay, cuál es lo último para hacer el trueque con este tema de mitos y realidades del cannabis en México. Bienvenida, licenciada Edna y el maestro Mercado. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes, gracias a todos, gracias Octavio y Daniel. Pues un gusto verlos a las dos, Darío y Edna. Y bueno, pues antes de darles la palabra para este trueque, quiero darle la palabra a nuestro querido doctor Octavio para el dato peque del trueque, por favor. Micrófono. El dato peque del trueque de hoy. Si mal no recuerdo, hace algunos años, pues iniciaba la discusión vinculada con el tema de cannabis y algunos de nuestros amigos que están pues tratando de impulsar lo que es esta reforma desde la perspectiva de la trazabilidad, pues nos pidieron que hiciéramos un pequeño análisis de cómo se generaba y qué aspectos tenía la tributación en este sector tan importante en algunos países. Recordemos que los impuestos, los subsidios y otros instrumentos económicos proporcionan señales importantes al mercado con el fin de que influyan incluso en el comportamiento de los productores y de los consumidores. Y en ese momento que hacíamos este estudio, pues identificamos algunos impuestos que pudiéramos pensar que son especiales o extraños. Encontramos desde que en Corea existe un impuesto al desperdicio, que incluso está vinculado con el desperdicio de alimentos y que ha logrado la reducción de grandes cantidades de desperdicio y que se lleguen a tener un reuso todos estos bienes que se consumen. O encontramos también otros impuestos relacionados con las emisiones de metano. Fíjense, ¿no? La ganadería y la agricultura son una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera. Entonces, derivado de esto, la Unión Europea pues estaba estableciendo que posiblemente impondría un impuesto por las flatulencias de las vacas y que se esperaba que su inclusión iniciara dentro del marco normativo para el periodo entre el 2021 y el 2030. O tenemos otro impuesto que se puso de moda y bueno, que ya nos llegó también a México, que tiene que ver con las plataformas digitales, en donde los ministros de Alemania, ¿no?, de Francia, Italia, incluso Japón, Reino Unido, Estados Unidos, bueno, empezaron a implementar una dinámica en cuanto a establecer un impuesto a las plataformas digitales. O tenemos otro tipo de impuesto, Daniela, el impuesto a los televisores. Ustedes pueden creer que en Reino Unido, desde 1946, se paga una licencia especial para contar con un televisor. Y esto, ¿qué es lo que genera? Pues genera un apoyo a la televisión que es la oficial en ese país, que es la BBC. O hay un impuesto que existió en su momento, que era, aunque no lo va a creer doctor Carvajal, un impuesto en China por no fumar. ¿Cómo ve? En la provincia china de Hubei había un impuesto a los cigarrillos. Este fue un ingreso muy importante, pero el impuesto no estaba vinculado con el impuesto al tabaco, sino el impuesto al que no fumaba o al que no consumía el tabaco. Y claramente en temas de drogas y de consumo, de uso y de consumo personal, también hay algunos estados de Norteamérica, de Estados Unidos de América, bueno, que han establecido distintos gravámenes vinculados con el consumo de drogas
de manera personal. En este caso, ya el impuesto del cannabis en el mundo lo podemos ver reflejado, por lo menos tendríamos hasta hace un par de años, el estudio nos decía que lo encontrábamos en Canadá y en Uruguay, pero hay 16 naciones más que tienen una serie de regulaciones, más o menos, que pudiéramos considerar laxas en cuanto al consumo, la venta, pero aquí la parte más importante es la venta y el consumo de cannabis, pero en el aspecto tanto recreativo como medicinal. Hay países como Colombia, Canadá, Estados Unidos, incluso pudiéramos decir, si viéramos lo que recauda Canadá y lo que recaudan algunos estados de Norteamérica por el consumo de este tipo de productos, pues es una cantidad muy importante que seguramente en México pues pudiera ser determinante. Pero la parte que visualizábamos en este estudio que trabajamos con Indy Capital, pues estaba más vinculada con la trazabilidad, con cómo garantizar la seguridad, cómo garantizar que se eliminara cualquier situación de explotación y particularmente dentro de esa trazabilidad, cómo se podía incorporar este sector tan importante en algunos otros productos que son de consumo, que pueden incluso estar vinculados con temas médicos, incluso con texturas, con textiles, con plásticos, con calzados, se pueden llegar a incorporar y pueden formar parte de gran parte de los productos que consumimos y que actualmente en algunos países se consumen y que son sustitutos de otros productos que incluso en este caso pueden ayudar a mejorar y a reactivar gran parte de la economía. Pues bueno, ese es el dato peque del trueque de hoy, digo, para abrir camino con mi excelente amigo Darío Mercado, a quien le agradezco que nos acompañe, y pues también con la presidenta del Consejo Regulador, a Edna Martínez, a quien también le agradecemos estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Octavio, Daniela, y gracias a todo el equipo de Hagamos un Trueque y del Consejo por la oportunidad y por el trabajo para poder realizar esta charla. Antes de dar paso a la exposición de la licenciada, quisiera dar alguna información a modo introductorio. El México del siglo XXI recupera... Dame 2 segundos, porque aquí en esta plática nos gusta primero platicarles quiénes son, un poco la semblanza, ¿no? Y platicarles por qué invitamos a los expertos, ¿no? Del tema, ¿no? Algunos aquí me estaban diciendo que hasta por curiosidad entraron, y Octavio también me dijeron que no des más ideas a la autoridad. Yo, por ejemplo, le pondría un impuesto al maestro Béjar con la vista que tiene, solo por el gusto, que me da muchísima envidia, le pondríamos un impuesto, pero que ya no des más ideas acerca de los impuestos. Y bueno, para empezar, la maestra Edna Mirna Martínez Pasarán. Ella es licenciada en Derecho y Administración de Empresas, con estudios de posgrado en Derecho Fiscal, Notarial y Registral. Ella es presidenta del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Está dedicada desde hace 23 años a la regulación sanitaria, con nutrida experiencia en procesos de registro de medicamentos a base de anticuerpos y moléculas nuevas. Es más, fue pionera en incorporar al sistema de salud mexicano medicamentos rusos hechos a partir de anticuerpos afinopurificados que, entre otros beneficios, se utilizan actualmente para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas y de origen viral. Así que también nos acompaña el maestro Darío Mercado. Él es consultor con más de 20 años de experiencia en el área de comunicación integral, táctica política, coaching, relaciones públicas y gubernamentales. Es miembro fundador de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos, ACEIPOL. Licenciado en Administración de Empresas y Mercadotecnia, con maestría en Administración de Negocios en el área de calidad, productividad y mercadotecnia. Participa en distintas organizaciones empresariales con carácter nacional, siendo vicepresidente de Comunicación Estratégica de Concanaco Servitur, así como ser miembro fundador y secretario del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, organismo impulsado desde la sociedad civil como una propuesta de sinergia médica, científica, empresarial, jurídica y social para colaborar en la transición a la legalidad de esta planta y sus variedades, así como sus derivados y su incorporación al mercado regulado como producto en sus múltiples formas de aprovechamiento. Así que... Le falta lo de Work Compliance. Bueno, responsable de comunicaciones. Además también me dicen que tengo que actualizar últimamente las semblanzas, porque también el maestro Mercado se acaba de integrar al Work Compliance como vicepresidente de comunicación de este responsable de comunicación de este organismo. Así que, sin más, bienvenidos a Hacer un Trueque. Muchísimas gracias por acompañarnos. La idea es que tengan ustedes el micrófono unos 40 minutos al final con una charla
abriremos los micrófonos a los panelistas y a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, muy buenas tardes. A ver si. Les compartía que, bueno, pues el México del siglo XXI recupera el cannabis y sus variedades como el cáñamo, sumándonos como nación al reconocimiento mundial de sus múltiples formas de aprovechamiento. El gran potencial de esta especie vegetal en favor de la nutrición, la salud y la industria es ahora indiscutible. Las autoridades tienen en sus manos la tarea de construir una base legal sólida, amplia y transparente que permita llevar productos mexicanos seguros a nuestra población, que integre adecuadamente la cadena de valor desde la semilla hasta el punto de distribución, además de sentar las bases para hacer de nuestro país una potencia global en la investigación y aprovechamiento de esta especie vegetal. El desafío no es menor, pues traer a la legalidad al cannabis representa quitar el monopolio de la producción y comercialización de esta planta a los grupos criminales. Nuestra regulación tiene como retos reducir los espacios a la ilegalidad, a la simulación y a la corrupción en cualquier forma de interpretación o aplicación, además de homologar nuestro marco legal al de otros países del mundo y observar las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas que modifica ya, lo modificó el año pasado, la clasificación prohibitiva de los cannabinoides. El marco normativo para nuestro país debe ser amplio, claro, justo e incluyente, que permita converjan adecuadamente los derechos humanos, la salud, la ciencia, la tecnología, la producción y las actividades que agregan valor a la planta, convirtiéndola en productos seguros e innovadores. El Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo reconoce la dedicación de los legisladores de ambas cámaras que continúan la discusión de lo que es la regulación general. Y reconoce y agradece también el esfuerzo de la sociedad civil organizada que desde hace muchos años busca concientizar a nuestras autoridades de la necesidad de dejar atrás el prohibicionismo, la represión y la injusticia. Son activistas que han dado visibilidad al derecho de hacer uso de esta planta sin restricciones o bajo condiciones que criminalicen indebidamente a quien desea recurrir a ella. Ciudadanos que no han desaprovechado oportunidad para recordar a la autoridad que ante la ley, los ciudadanos de bien somos todos iguales y gozamos de los mismos derechos. En referencia al proceso de regulación, la licenciada Martínez, presidenta de nuestro consejo, ampliará nuestro análisis con relación a la acción legislativa, que tiene como retos principales perfeccionar los mecanismos de integración social y productiva, llevar insumos seguros a la población, proteger la cadena de valor, integrar adecuadamente a nuestros productores al mercado global, fomentar la investigación y práctica médica, así como garantizar el cumplimiento normativo y fiscal, sin que esto se convierta en una barrera que haga inaccesibles los productos legales y debidamente formulados a la población en general. Así como la necesidad de clarificar la concurrencia de dos situaciones jurídicas, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que se encuentra en discusión de forma de revisión en la Cámara de Diputados, y el reglamento en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Este reglamento ya está vigente y está en espera ya de toda su parte de normatividad. Así nos lo explicará la licenciada Eva. Y antes de pasar a su exposición, quisiera repasar con ustedes algunas generalidades sobre el Consejo, la planta y el proceso de regulación. Si me permiten compartir pantalla. Ya tienes permisos. Y bueno, gracias. Hay que comentar, mi querido amigo Darío, que se está transmitiendo por redes sociales de TLC Magazine México, TLC Asociados, Trade and Law College, y también se está transmitiendo por Concanaco Servitor. Y he de comentarte que dentro de los panelistas, algunos amigos que forman parte del Comité Ejecutivo de Concanaco se encuentran escuchando y que también forman parte del Consejo. Digo, al final, Presidenta y Darío, creo que la conversación en el panel va a ser muy interesante. Adelante, ya se ve tu presentación. Nada más habría que ponerla en formato de presentación con diapositivas. Ahora sí. Ahí estamos bien, ¿verdad? Gracias. Bueno, el Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo es un organismo impulsado desde la sociedad civil como una propuesta de sinergia médico, científico, empresarial, jurídica y social, para colaborar en la transición a la legalidad de esta planta, sus variedades, así como sus derivados y su incorporación al mercado como producto en sus múltiples formas de aprovechamiento. Aquí los nombres de nuestros fundadores: Gerardo Garza, Antonio del Hierro Lee,
Pedro García, Enrique Alcázar, Julio César Almanza Armas, la licenciada Eda Martínez, que es nuestra presidenta, don José Gonzalo García Martínez, Ana Lucía González, Raúl Porras Gutiérrez de Velasco, que es nuestro especialista médico, Israel Madrid, Daniela Martínez, que está aquí con nosotros, María Cristina Bonarovis, que se encarga del área de comunicación, y un servidor, Darío Mercado. Nuestros objetivos tienen que ver con fomentar y difundir las buenas prácticas en esta nueva industria, participar con las autoridades en la consolidación de un marco jurídico normativo realista, justo y equitativo, desarrollar e impulsar propuestas para contar con procedimientos adecuados de normalización, control de calidad, trazabilidad y certificación, alentar la investigación científica y tecnológica, formalizar y fortalecer la práctica médica, generar y promover programas de educación, formación e instrucción, observar el respeto de los derechos humanos y constitucionales, propiciar el desarrollo empresarial integral, promover el reconocimiento de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, apoyar para que el desarrollo de la producción, la industria y el mercado mexicano cumplan con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible propuesta por la Organización de las Naciones Unidas. El nuevo paradigma mexicano en torno a esta planta debe partir de la necesidad de procurar la salud, fortalecer la economía, la convivencia social y un desarrollo sostenible. Los cannabinoides. Podría haber hasta 113 cannabinoides diferentes encontrados en la planta de cannabis. Los más investigados de estos son el CBD y el THC. Los cannabinoides en la planta se almacenan en forma de cristales. En la actualidad también se conocen 100 terpenos distintos, aunque en la planta pudieran encontrarse más de 200. Cada variedad tiene sus tipos y sus combinaciones en distintas concentraciones. Los terpenos le dan a la planta de cannabis sus exclusivos sabores y olores. Se reconocen ya efectos medicinales del cannabis, como antiinflamatorio, analgésico, protector del tejido nervioso, anticonvulsionante, relajante muscular, antitumoral, antiespasmódico, estimulante del apetito, ansiolítico, inductor del sueño, regulador de la inmunidad, antioxidante, y ayuda también a prevenir la recaída y el síndrome de abstinencia para las personas que tienen alguna dependencia. Y en específico, estos son los padecimientos que se sabe pueden atenderse con algún tipo de cannabinoide, que va desde los que tienen que ver con cuadros de dolor, con cuadros neurológicos. Y en materia industrial, el cannabis y el cáñamo se puede aprovechar para generar fibras textiles. Sus semillas de aceite son ricos en grasas, incluyendo el omega 3 proteínas. Hay aplicaciones medicinales y cosméticas, inclusive biocombustibles, materiales de construcción, celulosa para papel, materiales aislantes. El mercado mundial del cannabis, según información del año anterior, supera los 340,000 millones de dólares. Los ingresos que genera el mercado mundial del cannabis, tanto lícito como ilícito, se sitúan alrededor de 340,000 millones de dólares. Y pudiera haber hasta 263 millones de consumidores en todo el mundo. En México, la producción de cannabis pudo llegar a 8,000 toneladas anuales en el 2016. Y decimos puede llegar porque la autoridad no reconoce este cultivo y no lo documenta. Y entonces una parte importante de los problemas que tenemos es que pareciera que las autoridades trabajan como si no tuviéramos plantas de cannabis cultivadas y en cosecha y en producción en nuestro país, cuando sí las tenemos. La mano de obra empleada directamente superaría 17,000 personas, que serían los jefes o cabezas de familia, y estos serían los precios en los que pudiera encontrarse en el mercado. En el 2020, las autoridades mexicanas reportaban haber decomisado 185,392 kilos de marihuana. La información que se tenía antes de que pasáramos a este mundo que reconoce y regula el cannabis, es que el cannabis mexicano se sembraba para el trasiego hacia los Estados Unidos principalmente, y ahora con el reconocimiento de todos estos aportes favorables a la salud y a la nutrición, este cannabis empieza ya a comercializarse de manera ilegal en nuestro país. Y tenemos un poco más de números de lo que representaría para nuestro país.
estimaciones bajas, medias y altas de lo que sería el consumo y el impacto. Para transitar a un mercado regulado se tienen como retos lograr un enfoque adecuado del marco legal que parta de una correcta definición científica y técnica de la planta, sus moléculas y sus formas de aprovechamiento. Esto es lo que ha generado tanta controversia en ambas cámaras, ya que se parte de un principio de derechos humanos y no propiamente de las formas que se tienen para el aprovechamiento. Por eso hay tanta diferencia entre los proyectos de ley que se discuten en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados. Otro de los retos es garantizar el uso medicinal, privilegiando la prescripción por un profesional certificado, protegiendo a los menores de edad y a los segmentos vulnerables de la población. Se requieren también reglas claras para quienes deseemos participar en la cadena de valor desde la semilla hasta llevar el producto al beneficiario final. Tanto el reglamento que ya ha sido publicado como los distintos proyectos de ley son muy confusos e inclusive se contradicen párrafo a párrafo u hoja a hoja. Y en un principio veían a la iniciativa privada como un ente que atentaría sobre el mercado del cannabis. Hay activistas que consideran que esta planta debiera sembrarse en los camellones y que no debiera haber ninguna restricción, pero debemos de tomar en cuenta que venimos de un mercado irregular y que nos falta mucho por conocer a la planta y entonces su consumo tiene que ser de moderación. Se necesita también un extenso programa para el consumo informado, sanciones ejemplares para aquellos que busquen participar del mercado de cannabis fuera de las reglas que se dictaminen. También necesitamos fomentar acciones que protejan justamente al consumidor lúdico y que puede ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es uno de los aspectos principales del marco jurídico que está en discusión. Además, consideramos que el beneficio fiscal debe apoyar la investigación en todas las vertientes, el desarrollo de tecnología, tanto para la industria, debe también privilegiarse la prevención, el control de adicciones, así como el apoyo a las víctimas de los fenómenos criminales alrededor de la planta. Debe ya dejarse atrás esa parte conceptual en el análisis legislativo. Mes a mes pareciera que reinicia la discusión y no nos queda claro por qué empiezan en un punto, terminan en el otro, luego pareciera que regresarían como si todo lo que hayamos aportado y lo que hayan ellos discutido no existiera. El marco legal debe permitir detonar el potencial del campo mexicano y generar las condiciones para que coexistan sanamente los distintos esquemas de inversión. Y se deben de generar también esquemas normativos que garanticen que el producto que llegue al beneficiario final sea seguro, cumpla con las características buscadas y las calidades necesarias. El control de calidad y la trazabilidad son temas muy necesarios que tienen que ver con la protección al beneficiario final. Y la industria ya está acostumbrada, la industria, la producción y nuestros agricultores ya están acostumbrados a manejar estos esquemas, no es una situación nueva. Y sin más, quisiera dar la palabra a nuestra presidenta, la licenciada Eda Martínez. Muy buenas tardes, licenciada. Darío, te agradezco muchísimo. En cuanto me habiliten para compartir pantalla, les voy a platicar un poquito sobre este recorrido que los invito a hacer. Ustedes me dicen cuando se pueda compartir. Ya está habilitado, presidenta. De hecho, tenían habilitado. Están como coanfitriones. Adelante. Muy amable, muchas gracias. Estoy esperando aquí porque no veo la... Ahora ya estoy, ¿verdad? Porque estaba tratando de compartir. Y pues no. ¿Ustedes ven la presentación? No. En la parte de abajo. Sí, sí me voy a compartir. Lo que pasa es que, bueno, tengo ahí todos quienes estamos. Entonces, hay que darle compartir, selecciono su presentación. Sí, le pongo compartir y tengo filtros que me mandan a preferencias del sistema, pero si alguien más tiene por ahí seguramente la
la presentación y tenemos mucha gente que nos está apoyando, pues seguramente que la pueden compartir o me pueden auxiliar para compartirla. Y les quiero platicar un poco sobre este recorrido. En cuanto tenemos todo este tema, porque lo que pasa es que aquí en accesibilidad, o sea, cuando me pone gracias, alguien por ahí ya nos ayudó y muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A través de este recorrido, que muchos de los puntos que estuvo platicando Darío los van a ver enunciados a lo largo de esta presentación, quiero decirles cuál es este recorrido en donde los invitamos a acompañarnos. El reto fue enorme. De hecho, van a ver, hay un momento en la lámina que vamos a recorrer que se llama la doble ruta. ¿Cuál era el reto? ¿Cómo fue que pasó todo esto? Acompáñenme para caminar desde donde estamos, que no nos vamos a estar aquí una eternidad, pero sí lo que implica el que en el primer proyecto se tuviera una propuesta para ir desde el primer punto, que era el sector primario, con todo lo que implicaba. Es decir, esto se conceptualiza desde la siembra, cultivo, cosecha, transformación, hasta que se vuelve un derivado farmacológico, un medicamento, un producto para consumo lúdico que está llegando al usuario final. Pero en toda esta cadena de trazabilidad, ¿cuáles son estos primeros retos? ¿Qué es todo lo que implica? Si me ayudan, por favor, con la siguiente lámina, vamos a hablar desde, o no sé si alguien estaba proyectando mi presentación, si no, no importa, aquí lo voy a seguir, ahí está. Lo estamos haciendo desde una perspectiva en un contexto social, jurídico y económico. ¿Por qué? Porque se entiende que esto es integrativo y que tiene una repercusión que pareciera como una onda expansiva. Y esta onda expansiva vamos a iniciarla con un poco de antecedente, aunque el maestro Darío Mercado ya lo mencionaba. Me voy a permitir, vamos a bifurcar un poco los esquemas para saber quién es quién, en dónde estamos parados, cuál es la repercusión, a qué puedo aspirar. Si yo soy un emprendedor, ¿a qué puedo aspirar? Si yo soy alguien que está tratando de integrarme dentro de esta cadena, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué hay en la ley? Entonces, si nos vamos por favor a la siguiente lámina y a la siguiente. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la situación hoy día? Pues lo que parecía ser un todo, si ustedes se acuerdan, en un inicio se tenía como un diseño de ley general. Esta ley general lo que estaba abarcando era todos los usos. Si nosotros bifurcamos de manera muy simple y hablamos de usos médicos y de usos no médicos, podemos entender que en estos proyectos de ley estaba contenido todo y se llamaba una ley general. Posteriormente, con todo este tema, que no vamos ahora a hacer un recuento, porque bueno, está bien conocido el tema de las prórrogas, cómo cambiaron, porque una vez aprobado por la CONAMER, de todas maneras, en la Cámara Alta dicen, bueno, esto no era el proyecto en origen. ¿Cuál fue la primer gran novedad que se tuvo? Que de este camino que parecía uno solo, se dividen y entonces tratan de hacer como un aseo regulatorio jurídico, separando dos grandes bloques de este importante mercado, de este importante sector, que es de la industria de la cannabis, y estos dos grandes bloques quedan contenidos justamente en un primer momento, el reconocer que lo que era una ley general se vuelve una ley federal, con todo lo que esto implica para la coordinación con entidades federativas. Y en esta ley federal hoy día queda finalmente llamado el uso recreativo, industrial, de investigación o médica, que en algún momento en una parte del proyecto eran muy tendientes a decir el uso adulto. Hoy día las cosas por su nombre, es un uso recreativo. Y entonces esto, una de las grandes novedades también, que bueno, lo estamos escuchando durante estos días, que cuando estamos hablando, esto es lo más fresco, ahora vamos a lo otro, a lo que ya está aprobado y existe desde el 13 de enero, pero vamos, lo más fresco era esta ley que se vuelve federal, esto donde ya lo estamos enunciando como uso recreativo, y uno de los grandes cambios precisamente es que para accionar o para activar este derecho siempre se estuvo hablando de una entidad que se iba a llamar el Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis. Mucha gente está hablando hoy día y dicen, oye,
es que se quitó la figura del Instituto Mexicano, desaparecieron al instituto. Primero, es un poco impreciso el hablar de desaparecer un concepto de entidad que no llegó a concretarse, porque al final del día el instituto no existió. El instituto fue conceptualizado como un órgano de control, rector, de vigilancia y de la emisión de las leyes reglamentarias, pero no es que lo hubieran desaparecido, no se desaparece el instituto. Lo que sí sucede es que no puede quedar acéfalo este órgano rector, entonces es en ese momento en donde se sustituye la figura del instituto por CONADIC como órgano rector para todo lo que son usos que no tienen que ver con industria de la salud, y entonces ahí viene todo este tema y todas estas posiciones y contraposiciones en donde dicen, a ver, espérame, si CONADIC es una Comisión Nacional contra las Adicciones, explíquenme entonces por qué es la CONADIC la que va a estar dando los permisos y las licencias, que inclusive, como pueden ver en este proyecto, para uso recreativo, investigación, industria no médica, pues se hace, incluso el permiso es necesario para el consumo personal. Entonces, parecería que es antagónico, porque están diciendo, muy bien, CONADIC, Comisión Nacional contra las Adicciones, tiene que emitir los permisos. Puede que nosotros tengamos muchas conclusiones, pero no podemos dejar de observar cuál es la razón que puede prevalecer en esto. Primero, para activar todo esto está muy claro porque lo han anunciado que no se iba a asignar más presupuesto. Es decir, se tiene que llegar a activar este derecho, implementar todo lo necesario con los recursos que ya están asignados. Entonces, no hay más presupuesto. ¿Qué implicaría la creación de una nueva entidad como lo era el Instituto Mexicano? Naturalmente, más presupuesto. Y están en congruencia o en concordancia con una política pública de austeridad. Posteriormente, si hablamos de que la economía no solamente es en pesos, sino en procesos y en tiempo, lo que le pudo significar el momento de instalar el instituto a facultar una comisión que ya existía, es probable también que encuentren un camino más corto o que sea el espíritu o la lógica de que justamente se utilice una comisión nacional que ya existe para que se active este derecho y entonces se cuente con la misma operación de un presupuesto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, no todo está hecho y no todo está dicho, porque cuando estamos hablando de CONADIC, el espíritu propio de esta comisión no es que tenga las facultades como un órgano que regula, controla, sanciona, emite, verifica, orienta, implementa. No existe hoy como tal, como sí lo tiene la COFEPRIS. También como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, pero que en su artículo 17 bis pues tiene todo el facultamiento y todas las atribuciones para llevarlo a cabo, por lo tanto se tendrán que emitir y se tendrá que facultar a la CONADIC si es que continúa el dictamen como se está pasando, porque bueno, pues es muy probable que se esté votando en esta semana, ya pasó a pleno, esto ya lo vimos ayer en las votaciones, y eso es lo que se tiene más fresco al día de hoy. Del otro lado, en esta parte de la proyección, de la diapositiva, estamos hablando de noticias menos recientes, pero sí muy importantes, porque aparte de todo fueron las que marcaron un hito. Mucha gente decía, oye, cuando era una ley general se estaba esperando que se emitiera el reglamento, pero de pronto salió un reglamento que no tenía una ley, que era para los usos médicos. Sí tenía una ley marco, que era la Ley General de Salud, y sus reglamentos que vienen a fortalecer todo esto. Uso medicinal, como saben, está a partir del 13 de enero de este año, y bueno, estamos nosotros ahora muy observantes de qué está pasando, cómo se mueve el mercado. Seguramente tendremos algunas participaciones de toda la audiencia en decir, oye, entonces ya hay insumos para la salud, ya son legales, cuáles son los procesos, quién es COFEPRIS. Ahora estamos viendo que dentro de la Secretaría de Salud, para que veamos cuál fue la tendencia y en dónde depositaron
realmente el control regulatorio de esta industria, pues quedó en la Secretaría de Salud. Ahorita vamos a ver también quién es quién en esto como órganos reguladores, pero queda en los dos usos en la Secretaría de Salud a través de órganos que en origen fueron órganos desconcentrados como la COFEPRIS, hoy adscrito a una subsecretaría, y todavía como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, la CONADIC. Esto es como para que empecemos a hacer el recorrido de en qué estamos. A lo mejor somos un tanto disruptivos porque empezamos con la diapositiva que resume lo que está pasando hasta hace algunas horas, pero después de esto vamos a hacer una lectura reversa en donde hay un poco de antecedente para comentar. No voy a hacer paradas tan exhaustivas, pero sí tenemos que dar una mirada en donde estemos hablando de, por favor, la siguiente lámina, si me ayudan. En su contexto social. Bueno, estaba diseñada la presentación para ir paso a paso. Algunas de ellas son completas, pero si por favor por ahí le dan su clic para que aparezca. Muy bien, esto es algo de lo que ya habló el maestro Darío Mercado y que es por demás hablar. Si quieren, vamos a darle clic también para hacerlo más dinámico. De la agricultura sostenible. Yo quisiera no detenerme en estas láminas, pero sí apuntar algo muy importante. Cuando nosotros estamos desatendiendo el sector primario, que es la punta de lanza que detona toda la cadena productiva, y estamos olvidando las premisas más importantes y más valiosas, como lo es el justo acompañamiento a este sector que está transicionando, y este sector que se lleva al límite y se estresa desde el momento en que se está ideando desvincularlo de sus patrocinadores habituales para llevarlo a un mercado regular. Pues hay muchos aspectos que vamos a saltar varias láminas para no ser tautológicos, pero estamos hablando de muchos aspectos que se deben de tomar en cuenta, tales como lo es toda aquella estructura de educación, análisis funcional y operación dentro del campo mexicano, como lo puede ser no olvidar los policultivos, las variedades endémicas, la racional o la gestión que debe de hacer todo este sector, desde toda la parte de tecnificación de cultivos hasta toda la gestión que tienen que hacer, inclusive de gerenciamiento del personal, que muchas veces, como sabemos, estas unidades productivas son por familia, hasta créditos razonables, flexibles, que entiendan también toda la circunstancia que se va a presentar en elasticidad y en temas de economía, en donde debe de haber un acompañamiento, y este acompañamiento tendría que ser en documentos que son muy sustanciales y que se tienen en otros países, simple y llanamente llamados protocolos de cultivo. El protocolo de cultivo también debe de ser este documento maestro que haga todo el acompañamiento en este sector, porque simple y sencillamente este sector que está hoy sufriendo asimetrías, y ya lo vamos a comentar por qué. Al final del día, si hablamos, por ejemplo, de todo lo que quedó normativamente expresado en la parte, por ejemplo, farmacéutica, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que se habla es que puede México importar materia prima. Esta materia prima, si ustedes quieren verla desde la plántula, la semilla, etcétera, se puede hacer la importación de materia prima, pero no se puede hacer exportación de materia prima. ¿Esto qué significa? Que en los primeros momentos, cuando se quiera poner en registro ante la Secretaría de Salud vía COFEPRIS, un insumo para la salud, una molécula nueva, un medicamento, este medicamento va a necesitar de una trazabilidad. Esta trazabilidad debe de tener algo que se llaman certificados de buenas prácticas, de lo que ustedes quieran, pero lo que se llama derivado farmacológico o API, esto viene desde la materia prima. ¿Y quiénes van a estar listos? Cuando la industria transformadora para insumos de la salud necesitan adquirir esa materia prima, lo van a hacer
con aquellos que estén en las condiciones y posibilidad de darle estos certificados de buenas prácticas. Entonces, por un lado, la transformación no va a estar propiamente demandando la materia prima a el productor mexicano, sí la puede importar, pero cuando el productor mexicano esté listo y haya pasado por todos los procesos que ahorita vamos a ver, quién es SNICS, quién es Senacica, quiénes más intervienen, pues resulta que aparte de que estén tarde, van a tener una asimetría porque no van a poder exportarla. Que esto es muy diferente de la prohibición que vamos a ver en algunos aspectos relevantes de los otros usos que no son industria de la salud, en donde está expresamente prohibido la importación y la exportación del cannabis que es psicoactivo. Si me ayudan, por favor, vamos a obviar varias láminas. Esto también, por favor, nos iremos hasta la siguiente diapositiva, si son tan amables. Muy bien, bueno, pues esto es lo que hablábamos, que es lo que parece muy obvio, pero cuando estamos hablando de ciertas imprecisiones y de un camino que se debería de consolidar, entonces vamos a ver que el contexto sociojurídico, como lo comentábamos, se vuelve muy complejo. Primero porque estamos haciendo esta transición y en la medida que no se tengan las políticas públicas idóneas, las bases contributivas lógicas, la comprensión de la utilización de esta fuente de diversificación económica, pues no va a ser realmente el presupuesto o el pronóstico que se tiene de una regularización a una economía que queremos sacar del sector subterráneo. Por favor, con la siguiente lámina, muchas gracias. Por favor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del marco legal y cuando estamos que parece algo muy simple el decir, oye, hay que partir de correctas definiciones porque si no se llega a una interpretación que nos puede dejar en un claro oscuro. Y decimos aquí, por ejemplo, un enfoque adecuado del marco legal, hay que llevarlo o hay que aterrizarlo esto a la práctica, porque si no va a ser un reto que ustedes se mantengan despiertos cuando yo dé las gracias. Pero ¿a qué nos referimos con un adecuado enfoque del marco legal? Y una correcta definición científica y técnica. Hoy día, si nosotros hiciéramos un pequeño recorrido por el reglamento del uso médico, diríamos, hay muchas preguntas que quedan en el aire. Oye, está muy bien, entonces como la Ley Federal de Otros Usos están diciendo que el tema de los suplementos alimenticios, por ejemplo, lo va a ver la COFEPRIS, ¿quiere decir que sí van a estar permitidos los suplementos alimenticios o no van a estar permitidos los suplementos alimenticios? En la medida que el reglamento no tocó la ley, mándalo, por ejemplo, este es solo un caso práctico de muchos, pero cuando la Ley Federal de Otros Usos hace mención del suplemento alimenticio para ponerlo en la cancha de COFEPRIS y COFEPRIS no menciona los suplementos alimenticios dentro de su reglamento, en este limbo ¿quedan o no quedan? ¿Van o no van? Hay una diferenciación porque el suplemento alimenticio como tal y por definición es la ingesta diaria de algo que nos complementa. ¿Es alimento o no es alimento? Los suplementos no tienen un registro sanitario, tienen un oficio de confirmación. ¿Lo va a dar o no COFEPRIS? Entonces, para mencionar algo que es como un caso práctico y que reconozcamos realmente el reto de lo que hasta hoy está emitido, ha causado Estado y lo que está por votarse. Por favor, la siguiente. Garantizar el uso medicinal privilegiando prescripción. Bueno, esto es muy normal. Nosotros, además de que somos un país de autoprescripción y que nos gusta mucho todo lo que son acciones medicamentosas que no tienen registro sanitario porque nos los recomendaron y porque lo vimos y porque hoy se venden en redes y porque el e-commerce está ganando mucho terreno, vamos a tener también una asimetría frente a aquellos insumos que no vamos a saber si realmente tienen un efecto farmacológico, una condición terapéutica, un producto que sea seguro, un empaque adecuado, y mientras nos alineamos en todos los mercados, bien sea el uso lúdico, con permisos y con licencias, o bien sea con otro tipo de insumos,
Por un lado, vamos a estar restringiendo de manera muy consciente todo lo que es el camino y la tramitología, cuando es muy probable que por no tener esa claridad, el médico dice, muy bien, yo estoy en cuidados paliativos, hasta lo que se llamaba el cuadro básico no tenían para cuidados paliativos, le pedían prestado a psiquiatría, al dolor, etcétera, pero no a cuidados paliativos. Y entonces hoy seguimos en este limbo también y decimos, bueno, ten apego terapéutico, ve con el profesional de la salud. A lo mejor nos está escuchando aquí el doctor Raúl Porras, maravilloso ser humano, pero además una persona muy docta y muy conocedora en el tema de terapéutica canábica, y entonces nos podría decir, bueno, creo que va a estar muy complicado todos los recetarios con códigos de barras, pero por otro lado tenemos un e-commerce en donde la empresa, al no ser notificable porque existe en la red, pues bueno, va a estar sacando una propuesta de insumos que podemos entender como terapéuticos o de productos para otros usos que podemos pensar que cumplen con todo lo que le van a imponer a aquellos que estén en la formalidad. La siguiente, por favor. Pues bueno, a esto viene concatenado, las reglas claras para quien participe en la cadena de valor. Y la cadena de valor tiene que ver mucho con la cadena de trazabilidad, y no solamente estamos hablando del uso médico. Se van a dar cuenta que en el momento que CONADIC emita el reglamento para lo que es un uso lúdico, industrial y de investigación no médica, también va a venir seguramente muchas premisas y muchas condiciones a cumplir con el testado y la trazabilidad, que tal como lo vemos hoy, va a complicar a aquellos que estén en una medianía o que estén en la imposibilidad de invertir, aun cuando quieran estar en el tema de emprendedurismo de esta industria. La siguiente lámina, por favor. Muy bien, pues hemos estado comentando a lo largo un poco sobre cuáles son algunos aspectos relevantes en este reglamento que ya está listo desde el 13 de enero con una ley marco que existe desde hace muchísimo tiempo con una entidad reguladora que antes se llamaba Digesis y a partir del año 2000 o por ahí se llama COFEPRIS. Pero vamos a dar un pequeño recorrido de qué o cuáles son los aspectos más relevantes y que no son los únicos hallazgos, pero estamos mencionándolos hoy. Por favor, la siguiente lámina. El ámbito de aplicación es diferente. ¿Qué regula para cuáles son estos fines? ¿Por qué? Porque la regulación tiene que ver con toda la parte de la trazabilidad de todo aquello en la cadena del proceso. Es decir, desde que se llama molécula nueva o API, y antes de eso, en el sector primario, las buenas prácticas de cultivo y después las buenas prácticas de transformación para la materia prima, que también se puede llamar derivado farmacológico, hasta que se llegue al medicamento. Todo eso es algo que hace la COFEPRIS. Váyanlo homologando porque va a ser en su medida de ámbito de aplicación lo que tendrá que emitir CONADIC a través de el reglamento que va a ser como homólogo de esto que estamos revisando, es lo que va a tener que emitir y crear y construir la CONADIC. Los fines, pues bueno, los fines son bastante claros porque dijimos que viene desde la producción, investigo, fabrico y entonces ya tengo un uso médico que es esta molécula convertida en un insumo para la salud con un certificado federal que se llama registro sanitario. Adelante, por favor. ¿Qué actividades regula, por favor? Pues regula esto. Parece un poco repetitivo, pero es muy importante para que sepamos que cada una de estas actividades que está regulada tiene su propio ámbito de competencia y hay un momento en donde tres entidades principalmente, como lo van a hacer entidades, órganos desconcentrados, COFEPRIS, SENACICA y SNICS, se van a conjuntar por lo menos en esta primera etapa que estamos reconociendo como la producción primaria. Cada una de ellas, por ejemplo, cuando hablamos de investigación para la salud, de investigación farmacológica, tiene un universo en sí que convive con diferentes requisitos que también pueden estar concentrándose, encontrándose y alejándose, pero al final del día esto es todo un sistema
con diferentes entidades e inclusive dentro de la misma COFEPRIS, pues ya ven que hay diferentes áreas de dictamen. Lo que se tendría que esperar es cómo se va a mover el tema de moléculas nuevas y cómo va a quedar integrado toda la parte de valoración y dictamen, si es un controlado y en su medio de dispensación, cómo quedaría para efectos de recetar. Pues todo esto va a tener también un universo cuando estemos hablando de permisos y de licencias para los usos lúdicos, industrial y de investigación que no tienen que ver con la salud. La siguiente, por favor. Pues cuando hablábamos de estas autoridades y atribuciones, fíjense qué interesante, porque cuando estamos hablando nosotros, COFEPRIS, un órgano de la Secretaría de Salud, estamos hablando de tal como regulación, control, fomento. Aquí está como muy poético, porque hablamos de regulación, control y fomento, pero la otra parte es que si bien es cierto que COFEPRIS tiene una comisión de autorización sanitaria en donde nos está dando el sí o el no para los registros, también tiene una comisión de operación sanitaria, que es aquel órgano verificador que puede llegar a pasar un expediente al área de resoluciones y sanciones. Es decir, hay unos ojos que van in situ a ver que las cosas se hagan bien, y si leen esta ley federal para uso lúdico y para otros usos que no es la salud, se van a dar cuenta que están siendo muy puntuales en el tema de las multas, en el tema de los permisos y en el tema de las revocaciones de los permisos, porque en una situación efecto espejo, CONADIC, así como COFEPRIS, tendrá que replicar estos mecanismos de autorización, pero también de verificación y de operación para efecto de controlar, vigilar y, de ser necesario, sancionar. Entonces, estas atribuciones que estamos viendo para empezar en COFEPRIS, que solamente las estamos enunciando de una manera, pues verdaderamente muy resumida, muy escueta, pero vemos ya control, testado, seguimiento, es lo mismo que va a hacer CONADIC para efectos de los usos que no son medicinales. Otras autoridades que están interviniendo naturalmente con SENACICA y SNICS son la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, que no es porque las otras entidades que vamos a ver en las siguientes láminas no tengan importancia, pero estas son como la génesis para continuar con estos procesos. Es decir, si yo no intervengo y además el orden, que es una mejora para la lámina, tendría que estar primero, porque primero es siembra, cultivo y cosecha, pero mientras no se han cumplido los 90 días, recuerden que todavía está SADER emitiendo o haciendo todo lo necesario para estas reglas del juego, para la siembra, cultivo y cosecha, que es la primera parte, porque interviene todo lo que es la sanidad de la cannabis con SENACICA y con SNICS, que tiene que hacer un registro de la semilla y hacer una evaluación también. Hay reglas que estamos nosotros esperando para conocer, porque cualesquiera que sea siembra y cultivo y cosecha, bien sea en uso lúdico o en uso médico, pues estamos nosotros expectantes para saber cómo están poniendo esta medición, cuáles son las reglas de este juego, puesto que la semilla que se sabría endémica, la plántula que fuese endémica, la variedad vegetal que existiese ya en nuestro país y que pretenda ser registrada, tiene que cumplir con estos requisitos que van a venir muy específicos, pero no sabemos si esto es un proceso fast track que no se haga cuando la semilla o la plántula sea de importación, dado que sí se puede importar para fines médicos, y entonces se haga un reconocimiento a través de lo que le llaman sus GMPs o sus certificados de buenas prácticas, tal como sucede en la industria farmacéutica cuando hablamos de un sitio de fabricación que tiene un GMP o un certificado de buenas prácticas de fabricación en países reconocidos por la propia COFEPRIS. Entonces, hay que ver cómo van a quedar estas reglas que se deben de emitir y que a partir del 13 de enero tenían 90 días para hacerlo, pero lo que estamos viendo nosotros es la convivencia de estos universos de facultades y de atribuciones por autoridades diferentes que interaccionan cada una en su ámbito. La siguiente, por favor.
Naturalmente, bueno, ya hablábamos que en un inicio Secretaría de Salud y Saber, pero naturalmente pues está SAT, aquí tenemos a los expertos, está Dani, está Octavio, entonces ellos nos pueden decir muchas más cosas de las que yo les puedo comentar, pero las disposiciones jurídicas aplicables a importación y exportación, así como la determinación de los aranceles, pues es un tema que se pone muy, muy importante. Ahorita lo van a ver cuando veamos un breve recorrido en este camino que estamos haciendo de manera muy, muy corta, pero tratamos de que fuera muy sustancial en todo lo que sería algún impacto económico. La siguiente, por favor. Pues esto ya lo hemos estado comentando, cuáles son estos aspectos relevantes, ahora sí que son las últimas noticias o las noticias más recientes porque pasó a pleno y vamos a estar muy atentos porque en esta semana es muy probable que se haga la votación. Por favor, continuamos. Esto ya lo hablamos, no tiene caso repetirlo con todas las implicaciones que son estas novedades. Nos vamos a la siguiente, por favor, que tiene que ver con la figura del Instituto Mexicano y que se sustituye por CONADIC. Un tema muy importante como un hallazgo dentro de este dictamen, voy a hacer un breve antecedente. Recordarán que normalmente se pugnaba mucho por cuando hablábamos de romper la verticalidad de las licencias. El romper la verticalidad de las licencias es bifurcar la opinión pública en donde hay alguien que dice está muy bien que no se queden todas las licencias con una sola persona, consorcio o empresa, porque entonces esto equivale a un monopolio, equivale a oprimir a todos aquellos que de manera diversificada quisieran competir con una tiendita de la esquina frente a la super cadena de mercados. Pero por otro lado también hay otra reflexión en donde decía, cuando estamos hablando de licencias integrales, es decir, que sí se permite que alguien tenga más de una licencia, porque anteriormente si yo tenía una de cultivo no podía tener una de transformación, o una de transformación no podía tener yo una de comercio. Pero ¿qué sucede cuando se hace esta sinergia? Bueno, la otra parte en la que se puede dividir o se puede bifurcar de una manera muy simple es cuando se pueden tener estas sinergias, quiere decir que inclusive pueden ayudar con talento humano y económico en una cadena de asociación a aquellos productores que no tienen los recursos en cualquier sentido que ustedes quieran llamar recursos o en su más amplia acepción de los recursos, desde el tiempo, el conocimiento, la movilidad, la inversión, para que pudieran llegar a buen puerto lo que tengan, por ejemplo, desde el sector primario. Entonces, ya hay licencias integrales, ya se permite que una misma entidad, cualesquiera que sea, colectiva o individual, tenga más de una. La siguiente, por favor. No se duerman, ya vamos a acabar. Continuamos con la siguiente. Pues otro de los hallazgos es que lo hemos comentado, se elimina la licencia de importación y exportación cuando estamos hablando del tema psicoactivo. Tendríamos muchas opiniones por ahí, todas valiosas y todas importantes, pero se entiende que el propio contexto nacional pues los lleva a apuntar sobre la prohibición de estas licencias. Recuerden que ahora estamos haciendo la reflexión de la ley federal que no tiene que ver con la industria de la salud, sino con el uso lúdico, con el uso industrial y con investigación que no es industria de la salud. La siguiente, por favor. Esta ley trata de ser un poco más exhaustiva y el recetario de cocina, que es el que se está esperando, porque la ley nos dice qué y el recetario o reglamento, las leyes reglamentarias nos dicen el cómo, pero sí anticipa. En prospectiva sí da un brochazo de todo aquello que se debe de cumplir y que anteriormente solamente referían a que vendría especificado en el reglamento, pero hay algunas reglas que ya nos están remitiendo para poder vislumbrar que sí y que no, quién sí puede jugar y quién no puede jugar, y ya viene contenido desde esta ley federal. La siguiente, por favor.
Este es interesante, también un poco de antecedente. Cuando hablábamos de cuáles son estas superficies que pueden ser, si recordarán en los primeros proyectos, decía, cuando tú estás haciendo un cultivo de interior o el llamado indoor, solamente puedes tener una superficie cultivable de 1000 metros cuadrados, eso era en el anterior proyecto, y cuando tú tienes una siembra que sea al exterior, no puede ser más de 1 hectárea. Bueno, pues esto en realidad ya no está así delimitado. ¿Era poco o era mucho? No lo sé, pero ahora va a ser el caso y va a ser una evaluación caso por caso. Esto es sui generis porque al mismo tiempo de que pudiera abrir la posibilidad de decir, oye, es que un cultivo de exterior de 1 hectárea, la verdad, era muy desaprovechado o era muy poco, pues estaríamos nosotros optimistas pensando en que al liberar esto, que parece como un poco peligroso por la discrecionalidad, dependerá en una evaluación, por eso les decía, esto es muy sui generis, porque lo va a determinar la CONADIC y seguramente al estudio de caso por caso. Ya veremos si viene parte de un contenido más estandarizado en el reglamento o definitivamente será parte de un estudio proyecto a proyecto, así como la geolocalización y cuántos deben de venir por cuántos metros cuadrados. Adelante, por favor. Y hay un periodo de vigencia. Bueno, pues este periodo de vigencia tampoco está tan lejos de lo que se tienen, por lo menos en registros sanitarios, que son a 5 años. Hay un pago de derechos. Las licencias no son por tiempo indeterminado. Se está viendo ahí que tienen ciertos periodos. Entonces, al tiempo que se termine, se pueda renovar, naturalmente con el pago de derechos correspondiente, y si se ha cumplido y se ha transitado y nos hemos portado muy bien en el tiempo en que se concedió esa licencia, haciendo lo que se debe de hacer. Siguiente. Esta 7 es muy interesante, porque si bien es cierto los tiempos que vienen referidos dentro del reglamento no son largos para la emisión o la respuesta, porque no necesariamente hay una respuesta, tendríamos que ver si esto va a funcionar en los 3 sentidos de respuesta que comúnmente se tienen: lo otorgo, lo prevengo o lo niego. Pero aquí debemos de saber desde ya que cuando la autoridad ha sido omisa en responder, no podemos tener otras opciones o no podemos idear otras figuras como lo puede ser una afirmativa ficta, es decir, la autoridad va a la negativa ficta. Si el tiempo que yo tenía para responder no lo hice, dalo por no concedido. Esto es muy importante también para considerarlo en todos estos esquemas de qué es lo que estamos esperando con este dictamen de ley federal. La siguiente, por favor. En su contenido económico vamos a ser mucho más enunciativos que descriptivos, porque bueno, tenemos aquí a los expertos y creo que parece muy repetitivo estar hablando de lo que representa, pero algunos datos de referencia solamente serían los siguientes. Adelante. El ejemplo de la recaudación que pasó en Canadá como un fenómeno a observar, si recordarán en el año 2019, pues bueno, cuando estamos hablando de que esto es lo que se recaudó, imagínense a cómo nos remite por la tasa gravable el valor de ese mercado que recaudaron 55 millones de dólares de contribuciones. La siguiente, por favor. En un ejemplo de Estados Unidos, en 2 estados que como ahí no es federal, cada uno tiene tasas diferentes, por lo tanto hay estados donde su carga impositiva es mayor, están más desalentados y no ha habido una regularización de este mercado, pero en 2 que están contrastantes, que es Colorado y Washington, pues dice, genera el 1% de los ingresos totales de cada uno de estos estados. El comentario no va más exhaustivo si este 1% está tasado o está calculado netamente en la producción de bienes de servicios, es decir, lo que equivaldría a un Producto Interno Bruto, o es el 1% incluidos algunos mercados especulativos, etcétera, pero sin ir más allá, si nos da un poco de dimensión. La siguiente nos va a decir que de manera muy conservadora, porque más adelante verán un cuadro
que agradezco mucho a Indy Capital que me ha prestado esta información. No es una información que yo he preparado, yo tenga la fuente, esta es una información que amablemente me proporcionaron. Pues van a ver que llega un valor de mercado hasta $5,000 millones como mercado, pero en unos criterios que son más conservadores. Estamos hablando de $2,000 millones anuales, hablando obviamente de la participación de todos los sectores, que quiere decir industria de la salud y los otros usos. La siguiente, por favor. Les comentaba que cómo está la industria en el mundo. Y la siguiente, para ver un poco el texto. Y la siguiente, para verlo completo de una vez. Pues miren, los datos están ahí. ¿Qué representa? Y por eso muchas veces decimos, oye, es que cuando esto se detona en toda la repercusión sociopolítica y económica, sí estamos hablando de un hito mundial. Sí estamos hablando, sin exagerar, de todo lo que representa el crecimiento de este mercado, su impacto realmente en las bases gravables de impuestos, en la motilidad de las economías, a razón de que sean las políticas públicas lo suficientemente inteligentes, lógicas y consistentes para que en verdad inviten a transitar a la legalidad o inviten a activar a todo el emprendedurismo. Los números están ahí, baste decir todo lo que se ha hecho de crecimiento, que por ahí están comparando todo este crecimiento del mercado canábico con un crecimiento de uno de los mercados que más podemos conocer y hablar, como son el Internet. Entonces, ahí están los números como una referencia. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Es lo que decía, ¿no? Que está creciendo tan rápido. Esta es una lámina también que agradecemos mucho a Indy Capital por haberla proporcionado. No es una información que yo he generado, pero es muy interesante hablar del potencial de mercado. En este es donde decíamos, bueno, aquí hay una proyección, además de que ustedes van a ver todo lo que tenemos de su lado, viendo de frente de su lado izquierdo, todas estas referencias de cómo se va regulando el potencial de mercado y demás. Pues resulta sumamente interesante que pueda haber proyecciones de un valor estimado de mercado al 2021. Claro, debemos de tener la reserva de todos los atrasos que se ha tenido en la implementación y que apenas empiezan a dar visos de activación en la parte de regulación de la industria de la salud y que va a tardar porque un registro sanitario no es tan rápido, pero en las proyecciones que se tenían en ese momento, pues ya tasaban un mercado en $5,000 millones. Saquen las conclusiones con las estimaciones de este impuesto especial sobre producción y servicios, que lo tienen entre el 35 y el 42%. Afortunadamente me siento muy abrigada porque aquí están los expertos en números y en finanzas, pero creo que mismo desde este ángulo simple y mortal nos podemos imaginar que esto es mucho dinero, como lo he comentado, que coloca en un hito a todo lo que son las políticas económicas de los países y las diversificaciones, insisto, de las fuentes de financiamiento diferentes a la contracción, a contraer la deuda pública o a emitir deuda pública. La siguiente, por favor. Bueno, pues también una miradita de estas láminas para que tengamos una idea de estos mercados, de cómo se tasan, de que ya existen, de que tenemos productos que podemos homologar, por lo menos en la conceptualización de cuál es este impacto. Si de cualquier otro producto podemos imaginar y proyectar cómo se mueven los impuestos traslativos o los impuestos indirectos, como lo es el impuesto al valor agregado, que tiene la incidencia en el consumidor final, o aquellos impuestos que gravan la riqueza, como lo es el impuesto sobre la renta, que en algún momento ustedes acordarán que cuando decían, si no sale del impuesto sobre la renta voy a hacer el impact, y entonces en su momento lo que empezaron a grabar ya no era el flujo corriente, sino los activos, se acordarán del impuesto al activo. Bueno, pues aquí también nos deja y nos da una mirada a todo lo que sería este componente económico, la repercusión en lo que significaría el transitar a una formalidad de la base contributiva, que en lugar de estar subiendo las tasas, lo que todos quisiéramos es que esa base
saliera de los mercados subterráneos para que más porcentaje de impuesto, pues tuviéramos una base gravable más amplia. La siguiente, por favor. Pues las siguientes, gracias, pónganse todos muy felices, lo lograron, les felicito por permanecer despiertos y agradezco mucho el espacio. Eda y Darío, no me queda más que agradecerles esta extraordinaria plática. La verdad es que nos actualizan, nos dicen en qué vamos, nos sirve. Y quisiera darles un reconocimiento virtual de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque en el que dice que otorgues el presente reconocimiento a la licenciada Eda Mirna Martínez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Mitos y realidades del cannabis en México el día 9 de marzo del 2021. Y lo mismo, agradecerte el maestro Darío Mercado por este mismo trueque. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, me dio muchísimo gusto que estuvieran con nosotros. Doctor. Un placer. Gracias a todos y estaremos platicando más adelante con ustedes ya que la ley llegue a ser pública. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.